Tenemos al autor José Carlos Mariátegui, que nació en Moquegua, Perú, el 16 de julio de 1894 y en 1914 trabajó como redactor en el periódico La Prensa y cultivó varios géneros literarios. En 1919 creó el diario La Razón, desde donde apoyó la reforma universitaria y las luchas obreras. También él viajó por Europa gracias a una beca y colaboró también con diversos diarios. Él ejerció como profesor en una universidad particular, González Prada. En 1924, también debido a una antigua lesión, le fue amputada una pierna y en 1926 también fundó la revista Amatuana. En 1927 él sufrió cárceles y prisión domiciliaria durante el proceso contra los comunistas. En 1928 él rompió con la APRA, fundó el Partido Socialista, la revista Proterial, Labor y publicó 7 ensayos desde la interpretación de la realidad peruana. Un año más tarde fundó una confederación de trabajadores de Perú y también, por último, él murió en Lima el 16 de abril de 1930. Como punto 2 tenemos sus obras. Sus obras, podríamos decir que él en vida, Mariátegui publicó solo 2 libros, que era La escena contemporánea y los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Y deja inacabados e inéditos 2 más, que era El alma material y La defensa del marxismo, publicadas en 1950 y 1955, respectivamente, aunque gran parte de ellos ya habían sido publicadas en la prensa. Tenemos como punto 3 su ideal de educación. Él la educación le tenía como un fenómeno social que debería ser desde sus cimientos políticos y económicos y no solo una propuesta pedagógica. Él mencionaba que la educación en la colonia y en la república tiene carácter realista y escolástica. Propósitos: formar a los niños y adolescentes para que sean sirvientes, para servir a los de arriba, mas no para ser parte de la dirección de producción de los diferentes niveles educativos: inicial, primaria, secundaria, no universitaria y universitaria. Se educa al hombre para ser obediente, mas no así críticos ni mucho menos para que vean la realidad y puedan transformarla. Formar al hombre nuevo, pensante y operante. Contenidos. Tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Los contenidos educativos tienen una influencia negativa e injerencia española, francesa y la influencia norteamericana. Se crean las políticas educativas para favorecer a los dominantes y no para favorecer al pueblo. Como quinto punto tenemos la secuenciación. En un pueblo que cumple conscientemente su proceso histórico, la reorganización de la enseñanza tiene que estar dirigida por sus propios hombres. Con un profesor desprovisto de desinterés y de idealismo, el estudiante no puede aprender ni estimar una ni otra cosa. Como sexto punto tenemos el método. Se requiere que el proyecto educativo debe estar ligado con un nuevo plan de transformación social, con identidad propia para llegar a la satisfacción de una nueva educación. Debe partir de nuestra realidad y cumplir con el objetivo de tener una educación gratuita y de calidad para los de abajo, para las grandes mayorías. Recursos. Mariátegui proponía enriquecer la educación de manera creativa. Eso quiere decir tomando lo mejor de la cultura universal y delineando políticas públicas en beneficio de los intereses y necesidades de los sectores populares. Mariátegui propugna reiteradamente una educación que tome como base el estudio de nuestra realidad económica y social y cultural para construir un proyecto nacional, donde las tendencias y paradigmas de países sean acogidos por nosotros creativamente en nuestros programas educativos sin copia ni calco, y que tengan sentido en nuestra historia. Evaluación. Mariátegui, el carácter revolucionario de su pensamiento, toda su obra en coherencia con su militancia política,
estuvo dirigido a develar las características económicas, sociales y culturales de su pueblo, con el objetivo de comprender las condiciones históricas concretas para la transformación socialistas y revolucionarias del Perú, con el contexto de indoamericano. Mariátegui se ocupó detenidamente del análisis de la cuestión universitaria y se consideró que su pensamiento estuvo fuertemente influido por el movimiento de reforma universitaria, que en un nivel de cono sur se encontraba entonces en pleno fervor emergente y cual Mariátegui adhirió con su entusiasmo.